imagen de una de las hermosas playas de Copacabana en Brasil. Iniciamos este primer segmento de entrevistas acá en nuestro programa, dándole la bienvenida de inmediato al diputado Juan Miguel Mateus, secretario de Doctrina de Primera Justicia y además miembro de la Comisión de Política Interior del Parlamento de nuestro país. Bienvenido a Primera Página. Gracias, Esteni. Muchos temas, diputado, que analizar con usted, pero quiero iniciar con la polémica que todavía existe por el referéndum revocatorio, si se va a llevar a cabo o no. Ayer hubo declaraciones de la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania de Amelio, declaraciones que, por cierto, están en una nota en nuestro sitio en internet, www.globovision.com, que ya la van a tener allí en pantalla. ¿Qué dijo la rectora de Amelio sobre el referéndum? MUD ha mentido y creado expectativas que no son. Según la rectora, indicó que los opositores siguen mintiendo a la gente, le siguen sembrando odio y no le están hablando claro. Luego, no deben endosarle al Consejo Nacional Electoral su irresponsabilidad y su mentira. Es una cita textual y otra cita también que recoge esta nota en nuestro sitio en internet. Si tú realmente quieres impulsar un proceso de referéndum revocatorio, ¿por qué no te ajustas a la norma y lo solicitas el 11 de enero? Dijo la rectora de Amelio en referencia al día en que el presidente Maduro, cumplía la mitad de su mandato. Diputado, ¿cuál es su opinión sobre este pronunciamiento de la rectora Tania de Amelio, que además se contrasta con lo dicho por el rector Luis Emilio Rondón, que estas investigaciones o estas denuncias que hizo el PSUV no interfieren con el proceso? Yo creo que tenemos que comenzar con lo primero y es asumir que ninguna de esas cuatro rectoras actúa por iniciativa propia, sino mandadas por Nicolás Maduro. El lamentable papel que han asumido las rectoras del CNE ha sido la de las protectoras de Nicolás Maduro, la de las protectoras de los privilegios de Maduro y no sirven al pueblo de Venezuela. Y el fenómeno es muy claro. Maduro es un presidente débil, débil, débil y el pueblo de Venezuela es un pueblo fuerte, fuerte, fuerte. Si Maduro fuese un presidente fuerte, no tendría necesidad de enviar a la rectora Tania de Amelio, de enviar a Germán Escarrá, a Isaías Rodríguez, a cualquier personero del régimen, a Jorge Rodríguez, a quien yo le recomiendo que no escuche por su salud mental, a decir que no es posible el referéndum revocatorio. No solo es posible el referéndum revocatorio este año, porque los tiempos dan perfectamente. Corre un lapso de 15 días en este momento para determinar dónde van las máquinas, 3 días donde vamos a poner nuestras huellas, 15 días para contabilizar las voluntades, 3 días para convocar y hasta 90 días para celebrar el referéndum revocatorio. En el peor de los casos, el bravo pueblo de Venezuela va a revocar a Maduro en 120 días, pero eso no es lo mejor. Lo que más hace temblar a Maduro, lo que más hace emerger su debilidad, su desnudez, su fragilidad, su miedo al pueblo de Venezuela, porque Nicolás Maduro es hoy un presidente en miedo, es que 30 días después de ese referéndum revocatorio vamos a estar eligiendo un nuevo presidente de la República y eso es lo que indica la Constitución. No hay más discusión. El reglamento es claro, la Constitución es clara y lo más definitivo. El gran héroe de este proceso es el pueblo de Venezuela y vaya nuestro reconocimiento desde Primero Justicia porque va a ser posible la revocatoria de Maduro y la elección de un nuevo presidente. Diputado, ¿qué va a pasar o cuál es el escenario que se maneja si el referéndum revocatorio no se lleva a cabo este año y si tampoco se llevan a cabo las elecciones regionales? Porque pareciera que dentro del cronograma o quizás dentro de la agenda, en este caso de la oposición, no se habla mucho de las elecciones regionales y es algo que por obligación se deberían llevar a cabo este año también. Bueno, Nicolás Maduro ha asumido el rol histórico de ser un gran secuestrador. Es un secuestrador que tiene al pueblo de Venezuela en la mayor penuria de hambre, en la mayor penuria de falta de medicinas, en los mayores problemas en los cuales pueda vivir una persona, la familia, grupos sociales, etc. Dentro de ese gran secuestro que tiene Venezuela, hay un secuestro de los derechos políticos y la carcelera de ese secuestro es Tibisay Lucena, mandada por Nicolás Maduro. Ellos pretenden secuestrar la voluntad popular, el deseo de cambio y la soberanía popular, pero no lo van a lograr. Hablar en este momento del referéndum revocatorio es hablar del cambio y de la solución del problema de raíz, y hablar de las elecciones regionales también lo es. El referéndum va a ser este año porque el pueblo lo quiere. En el supuesto negado, porque no va a ocurrir, va a ser este año, en el supuesto negado de que sea el año que viene, también creo yo sería un gran paso adelante, porque no es verdad que el vicepresidente que ejerza la presidencia de la República pueda deslastrarse de Maduro y del fracaso del hambre de Maduro. No es verdad que pueda hacer nada por la economía. Van a perder 24 gobernaciones. Vamos a renovar el CNE. Viene todo un proceso de cambio que
tiene que ser este año y va a ser este año con el referéndum revocatorio y con la elección de un nuevo presidente, pero si el gobierno por algún subterfugio lo lleva al año que viene, el pueblo de Venezuela también va a proceder en consecuencia. Diputado, hay una propuesta de parte de la Mesa de la Unidad Democrática que está, por cierto, titulada el día de hoy en el diario La Voz. Lo dijo el dirigente político y representante de la MUD, además ante el Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos Caldera. Se está planteando que el 20% se recoja el 24, el 25 y el 26 de agosto. ¿Esta propuesta es viable? No solo es viable, no solo es reglamentaria, no solo es conforme con la Constitución, sino que responde al deseo de cambio del jefe de este país, que es el pueblo de Venezuela, y a la necesidad de cambio. Porque el referéndum revocatorio, no es una ambición de poder de la MUD. El referéndum revocatorio es una necesidad moral del pueblo de Venezuela. Cuando nosotros recorremos en Carabobo, Miguel Peña, en Valencia, esa gran parroquia, encontramos a las madres que sufren porque no tienen cómo darle de comer a sus hijos y por eso tenemos que revocar a Maduro. Cuando recorremos la Isabelica en la parroquia Rafael Urdaneta, vemos que hay cientos de abuelitas que no tienen cómo comprar el antihipertensivo y por ellas tenemos que revocar a Nicolás Maduro. Y cuando estamos en Valencia y está desbordado el drama del secuestro, entendemos que no hay quien ampare a los carabobeños, que no hay quien ampare a los venezolanos, a las víctimas de la violencia, y por eso tenemos que revocar a Maduro. El problema no es la silla de Miraflores, el problema es un pueblo que clama por vivir con dignidad, un pueblo fuerte y sobre todo un pueblo esperanzado y organizado que sabe que Maduro es débil y que se sabe a un solo paso, que es el 20%, ese 20% para revocar a Maduro y luego pasar a elegir a un nuevo presidente. Diputado, el tema político pareciera arropar la agenda informativa de nuestro país, sin embargo hay otros problemas obviamente como el económico y el problema de la inseguridad que sigue atacando a los venezolanos. Usted es miembro de la Comisión de Política Interior del Parlamento de nuestro país. En los últimos días ha habido designaciones, nuevas designaciones, como el nuevo comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, que en este caso sería el mayor general Antonio Benavides Torres, pero hubo otro pronunciamiento, otra designación en las últimas horas que fue reenganchar en el cargo como ministro de Interior, Justicia y Paz, en este caso al mayor general Néstor Reverol, pese a algunas alarmas o algunas informaciones y denuncias que ha hecho el gobierno de Estados Unidos que sería prófugo de la justicia o estaría vinculado con el narcotráfico. ¿Qué evaluación se le da a este reenganche y que va a ser ahora además el encargado del relanzamiento de la operación para la liberación del pueblo? Es realmente dramático y aquí quiero hablar no como diputado, que también lo haré, sino como valenciano, como carabobeño, como venezolano. San Agustín decía que cuando un Estado se aleja de la justicia se convierte en una panda de bandidos y eso es lo que ocurre en Venezuela. Es lamentable que Nicolás Maduro vea, sepa que Reverol está buscado por la Interpol, está imputado por la justicia norteamericana por narcotráfico y su respuesta sea inmunizarlo y colocarlo de ministro de Interior, que es además el ministro encargado de luchar contra el narcotráfico y contra la droga. Es sencillamente lamentable. Y Nicolás Maduro es el responsable de todo lo que pueda ocurrir, de todo el encubrimiento al narcotráfico que pueda venir, y a eso se le suma además el escándalo que hay en torno a la familia presidencial por los narcosobrinos. Es decir, a Maduro, en su irrespeto al pueblo de Venezuela, no le basta con que haya una vinculación de los narcosobrinos con la primera dama, sino que además ahora él nombra como ministro, su ministro de Interior, a quien es señalado internacionalmente como una persona vinculada al narcotráfico. Eso quiere decir que a Maduro no le interesa el país, que Maduro no entiende la tragedia del narcotráfico y que Maduro no entiende que la derivación del narcotráfico es violencia, es asesinato, es inseguridad para los venezolanos. Diputado, tengo que hacer una pausa comercial, pero al regreso quiero que precisamente ampliemos también el tema de la operación para la liberación del pueblo, porque la Comisión de Política Interior ha estado evaluando lo que han sido las denuncias de violación de los derechos humanos. Incluso la Fiscal General de la República ha asumido que se han ocurrido excesos en estas prácticas o en este nuevo operativo que sería ya el número 24, que en materia de seguridad pues implementa el gobierno nacional. Les recordamos que estamos conversando con el diputado Juan Miguel Mateos, miembro de la Comisión de Política Interior del Parlamento y además secretario de Doctrina de Primero Justicia. Todas sus inquietudes, la cuenta en Twitter, @primerapágina y @Juan M. Mateos, la cuenta del diputado Juan Miguel Mateos. Ya venimos.